Qué cosa espantosa que acabo de entender. Horrible. Así que voy a limpiar todo el tiempo la energía. Pim, 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 pim. Claro. Las habladurías del mundo no vuelven a atraparme. Terrible, una asquerosidad total, la perversidad, el retorcimiento de la interpretación que hicieron. La verdad que no le veo ninguna. No le veo. No le veo. O sea, sirve para que se engañen esas personas, pero no le veo ninguna otra utilidad. Esas personas se sienten momentáneamente justificadas y entiendo que no sé, que flasheen que eso tiene legitimidad, no sé. Es tremendo, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Muy feo, muy feo, muy feo. Que como. Ay, no me acuerdo cómo es el pasaje ese de la Biblia, pero es súper conocido. Como el mundo odió a Jesucristo, no, ¿cómo era? Bueno, que iba a odiarnos a nosotros, que el mundo iba a odiarnos a nosotros por ser los seguidores de su enseñanza, ¿no? Y las seguidoras de su enseñanza. Entonces, ahora entiendo por qué hay gente tan desesperada por ser odiada. Ahora entiendo por qué hay gente tan... gente no, hay una elite despreciable, absolutamente despreciable, que está, bueno, en esa elite que tiene la fantasía del Armagedón y todo eso. Que está, o sea, haciendo cosas para ser odiada con razones que no tienen nada que ver con los motivos por los cuales esa misma mentalidad, ¿no? Porque es una mentalidad, es un modo de estar en el mundo, un modo de ser en el mundo. Es decir, un ser miserable, parasitario y malvado. Y esos son los mismos que estuvieron contra Jesucristo y esa misma mundanidad a la que se refiere la Biblia, que tiene que ver con esto, ¿no? Claro, odiaron esa doctrina del amor que enseñó Jesucristo, odiaron esa doctrina, esa enseñanza, odiaron esa relación con Dios y esa relación con los prójimos, con
con los prójimos, las prójimas, y entonces persiguieron, y a eso se refiere, ¿no? A ese odio de ese mundo, de esa gente. Ahora, estos depravados usan esa descripción de algo. En otros casos sí hay mucha más anticipación, pero en ese caso la verdad que era bastante obvio, ¿no? Digo, como profecía era obvio que iba a pasar eso. Es decir, viendo hacia dónde va cierta mentalidad, cierta actitud. Ahora están usando ese tema, por lo que acabo de escuchar, muy impresionante, igualando o sea, intentando igualar cualquier cosa con cualquier cosa, perdiendo cualquier cosa, porque no, 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 la sangre de Cristo no es la sangre de cualquier bicho, en cualquier ritual, de cualquier manera, por cualquier razón, por cualquier motivo. Hay una enseñanza, no es cualquier cosa. Yo no soy enemiga de los rituales, incluso de los rituales. Digo, yo como carne de vaca, como carne de chancho, como carne de pescado, no soy, ay, qué terrible los sacrificios de los bichitos cuando hacen como carne de pollo. No es que me rasgo las vestiduras por los sacrificios que hacen otras religiones. En todo caso, lo que a mi criterio hace la diferencia es el motivo por el cual se está haciendo ese ritual. No estoy en sí mismo en contra de los rituales. O sea, no soy esta cosa, como llamaba, no soy vegana, no tengo esa actitud frente a esas cuestiones. Pero de ahí a igualar cualquier cosa, un sacrificio vudú, a lo que es el criterio subyacente de la sangre de Cristo, es una atrocidad total. Hasta incluso diría, tampoco estoy en sí misma, así como por sí, por el nombre, por el hecho, no estoy de plano en contra del coso vudú, de no sé qué, porque esas cosas nacieron en un contexto de unos niveles de crueldad que eran inadmisibles e intolerables. Y es un crimen ir en contra o sea, es un crimen no rebelarse ante el opresor injusto o la opresora injusta. Es un crimen. Y se entiende muy bien porque la Biblia dice que es un crimen. O sea, hay muy buenas razones para entender hoy día, 2026, por qué es un crimen no rebelarse al opresor injusto. En gran parte por ese motivo, no solo por eso, y no voy a sobrecargar todo el asunto sobre eso, porque tampoco es verdad, tampoco sería verdad. Pero
si no les hubiésemos dejado pasar una, si no les hubiésemos dejado pasar ni una injusticia, no estaríamos en la situación en la que estamos. No hubiesen llegado tan lejos, no hubiesen hecho los desastres que hicieron. Digo, la magia vudú, la macumba, todas esas cosas se pueden usar para cosas necesarias. Ni siquiera, y de hecho la gente que las usa contra mí cree que es necesario lo que... en realidad saben perfectamente que fue injusto lo que hicieron desde el principio, pero les importa un bledo, básicamente. Bueno, digo, yo no estoy... A mí no me va a llevar nada más, nunca, jamás, de nada de lo que hacen contra mí, por supuesto, gracias a Jesucristo. Gracias a Dios y a mi accionar. No me va a llevar nunca más nada de todo eso, pero no estoy así como de plano en todos los aspectos. Honestamente, hoy día no es un buen momento para hacer esas cosas porque llevaron a unas, digamos, la sociedad en su conjunto, la humanidad está en un quilombo mental tremendo por todas estas cosas que han hecho, estas barbaridades que han hecho. Gracias a Dios, las grandes mayorías, la absoluta mayoría, no estamos con esa mentalidad depravada y anómica. Eso sí, no estamos en esa línea, las grandes mayorías, pero sí hay una parte, un nivel de depravación que es terrible, ¿no? Entonces hoy no me parece una buena práctica, no haría ninguna de esas prácticas. Y no, ya digo, no por prejuicio, no por sí mismo ya decir, ay, qué mal, que esto, que nada. Dios se comunicó de muchísimas maneras en distintas culturas, en distintos momentos. Se relacionó con la humanidad, con su creación, se relacionó de muchísimas maneras precisamente por esa diversidad en tiempo y espacio, en las distintas culturas, etcétera, etcétera. No voy a descartar de plano, ni ahora intentar igualar la sangre de Cristo con cualquier cosa y con cualquier motivo y con cualquier fundamento, y ya cuando se excede al punto de lo que escuché hace un rato, que evidentemente ese argumento no es de esa chica que acabo de escuchar decir eso. Ese argumento a alguien se lo facilitó. Bueno, un montón de gente en ese lugar que no discierne, no diferencia el bien y el mal y termina diciendo este tipo de cosas, ¿no? Donde terminan como justificando cosas que, bueno. Entonces, con esa excusa, el odio que tuvieron, entonces, hacerse odiar, ¿no? Para generar una reacción en la otra persona que demuestre el anhelado odio. La verdad que es...
es un ataque a una escuela secundaria cuando los pibes están durmiendo. Pero aparte como repitiendo ese ataque a la inocencia que ya vimos en la escuela de Minab y con el ataque a Ali Khamenei, la Ayatollah. Un horror, un horror. Manteniendo a una parte importante de la población totalmente hipnotizada e idiotizada. Por otro lado, la depravación de los colonos israelíes en Gaza, enseñándole a los niños y a las niñas me da vergüenza decirlo, me da vergüenza decir eso que hace esa gente. Pero un nivel de depravación mental que no. Entonces, no sé, la verdad que no sé, no tengo ni idea qué onda, no sé, no sé si le puedo decir odio a eso que siento contra esa gente que hace eso, esas atrocidades espantosas, imperdonables, crímenes de lesa humanidad desde cualquier punto de vista. No hay, pero que se quieran justificar con cualquier cosa, de cualquier manera. Por otro lado, no tengo ninguna duda que van a recibir un castigo a la altura de los crímenes que están cometiendo. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y en este momento histórico, no solo va a ser espiritual, también va a ser terrenal. Esas
personas no van a terminar para nada bien. Y acá tampoco se van a quedar. En Argentina tampoco se van a quedar. En Patagonia tampoco se van a quedar. Les guste o no les guste, piensen lo que piensen, se encomienden a quien se encomiende, no importa. No. Después me voy a fijar cómo se dice la terminación esta que se usa tanto en castellano, que coincide con con esa cosa. Pero qué bien que estuvo China. Hace poquito me enteré de lo que le propuso Estados Unidos le propuso dividir el mundo en dos y me dijo, no, ¿quién te crees que sos? No le dijo quién te crees que sos, pero bueno, se lo demostró, ¿no? Le dijo, no, eso no se hace. No le dijo así, no sé cómo le habrá dicho, cómo se dirá. Eso no se hace en China. Más que en chino, en Xi Jinping. Dios me lo bendiga, me lo cuide, me lo ampare. Porque no es otra época, ¿no? O sea, se ve el horizonte se ve el horizonte que se ve, no es lo mismo el momento en que eso era como tolerable, aceptable, pensable, asumible. Digo, con una buena persona, a mi criterio, como era Stalin. En el momento sociohistórico que era así, era como era lo que era, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo. Esos niveles de dureza, pero sin ninguna perversidad, sin ninguna depravación, sin ninguna perversidad. Ese momento donde hoy estaba escuchando a Krapivkin, un analista ruso-estadounidense, que es interesante hasta la forma de expresarse, ¿no? Porque por momentos tiene la boqueada más norteamericana, más occidental por ahí, la forma de
de expresarse como... bueno, no sé, no sé cómo explicarlo, pero... No es occidental, es norteamericana esa forma de expresarse. Eso que estoy percibiendo, que no sé bien cómo definir, pero por momentos tiene eso, pero sus valores son muy rusos. Entonces, o no sé si decir rusos o eslavos, em, pero tiene esas dos características, entonces facilita un montón cómo entender algunas cuestiones. Digo, porque lo que el ruso ordenaría, o el ruso, la persona rusa, ordenaría de una manera, al decirlo, ordenaría de una manera distinta, este tipo tiene, por tener esas dos, por haber vivido en esas culturas y tener en sí mismo esas cuestiones de las dos culturas, entonces es más fácil, es como, lo hace muy entendible. Y claro, se tuvieron que defender tantas veces de tantos ataques que tienen un criterio completamente distinto, ¿no? El que puedo tener yo viviendo en Argentina toda mi vida y con una idiosincrasia suramericana netamente, que a mí me cuesta muchísimo más, o sea, necesariamente mi mentalidad es más paz y amor respecto de la forma de resolver ciertos asuntos. Lo que pasa que los ataques que Argentina vivió por parte del imperio, los cruentos fueron menor cantidad y los incruentos y más jodidos, porque de hecho tenemos tenemos el peor sionismo metido por todos lados en el país. En todas las estructuras, en todos los estamentos de poder tenemos el peor, esa gente así completamente no tienen nada en la cabeza, no tienen nada en la cabeza y se creen re inteligentes, se creen que los odian porque no sé qué cosa de Dios, eh, tienen bueno, etcétera. Pero escuchás esa síntesis histórica y se entiende perfecto, ¿no? O sea, es como un desapego con mucho sentido y, o sea, muy comprensible y innegable porque no está mintiendo lo que está diciendo. No es mentira lo que está diciendo. Nada de lo que está diciendo es mentira. Digan lo que quieran, inventen cualquier cosa, corten la cámara por donde quieran, recorten la imagen por donde quieran, recorten, den vuelta al coso por donde puedan. Es injustificable. Es muy clara la diferencia entre ser una basura de ser humano y querer defender el mal absoluto, como estamos viendo cuando vemos a Ben-Gvir y toda esa gente disfrutando de hacer el mal a personas que fueron a darle de comer a un grupo de palestinos, a una población, personas, seres humanos. Y estos degenerados, cagándose de risa y haciendo las barbaridades que los vemos hacer. Y explicaba Krapkin que el 70% de la población quiere algo peor para los... Porque claro, hace no sé cuántos años que les vienen
enseñando a odiar, pero yo pensaba por este video que vi el otro día respecto de la institucionalización, la enseñanza del odio, cuesta, o sea, es difícil, porque no es natural, el ser humano no somos naturalmente odiosos, no es nuestra naturaleza. Entonces en el experimento ese que contaban, fue todo un esfuerzo imponer ese odio. Bueno, en este caso, a esta gente la metieron adentro de una burbuja donde le estuvieron repletando la cabeza de odio, la vida de odio todo el tiempo, o sea, es su forma de vivir. Y entonces se inventaron toda una cosa donde que el odio es como el garante de su vida misma. Porque si ellos no odian a los palestinos, en el mínimo instante donde se den cuenta que son igual de seres humanos y que en realidad los judíos vivían en esa misma región, los verdaderos judíos, no los europeos que se hicieron judíos porque eran de esa tribu de degenerados, de esos degenerados, bueno, etc. Entonces estuvieron así como especializándolos en el odio. Ay, bueno, qué horror. No quiero ni. Me empieza a molestar ya simplemente mencionarlo. Pero qué esfuerzo que hicieron, ¿no? Para eso, para imponer esa mentalidad. Pero necesariamente te viene a la mente, ¿cómo? ¿Y ahora qué hacemos con estas cosas? Con esto? ¿Ahora qué hacemos con esta gente? Con lo que quedó. Sobre todo porque esa gente es la que le da lo mismo que la mina que acabo de escuchar, una tarotista macanuda. ¿Qué digo? No sé qué decir de esa persona. Utilizo esa palabra porque fue un sarcasmo que hicieron. En realidad, cómo se fijó esa palabra tiene una ambigüedad muy, muy profunda, muy tremenda. Pero digo, cómo se fijó para que la use en esto, ¿no? Este tipo de cosas. Pero obviamente que no, no. No, 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 no. No voy a decir eso. No. No, no voy a decir lo que pienso. No. Pero que queda súper claro, ¿no? La diferencia entre el bien y el mal. Demasiado claro. Demasiado claro. No, no se trata del vudú. No se trata de la macumba. No se trata de la magia negra. No, no hay nada de eso el asunto. No se trata del animalito que le sacrifican. No, no. No tiene nada que ver con eso. La cuestión son los fundamentos. ¿Para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué estás haciendo el vudú?
¿Para hacer qué? ¿Contra quién? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esa sangre? ¿Qué tiene que ver esa sangre con un ser que en la peor lectura de esa situación, vino a ser casi hasta hereje, podría decirse, pero en la peor lectura de la situación, vino a ser un hecho de propaganda positiva, de propaganda para dar lugar eh, a la vida humana en comunidad, ¿no? Jesucristo dando su vida, entregando su vida, haciendo un sacrificio vinculado al sufrimiento en ese caso, porque después resucitó. Pero ese hecho fue para darle vida a la humanidad, para darle sentido a la vida. ¿Qué tiene que ver eso con un grupo de gente que tiene un ataque de odio contra una persona porque tiene mucha energía curativa y porque tiene muchas ganas de repartir mejor los bienes que producimos todos los seres humanos? Que tiene un ataque, ¿no? Un grupo que hace macumba porque quiere robarle el alma, el espíritu. ¿Qué carajo tiene que ver eso? Nada. Bueno, esas cosas sí, me declaro totalmente incompetente porque no. Entraron en una... Ya, cuando me enteré que se llamaba Catábasilo, bueno, unos le decían Catábasilo, los griegos, creo, así, le decían así. Cuando me enteré que se llamaba así, eso, eh, claro, no, yo no fui a buscar, yo no fui a buscar, no fui a esa instancia para buscar porquerías. No fui a buscar porquería, ¿no? Este, pero, ¡ah! pero, pero bueno, la gente que estaba persiguiéndome, que yo no sabía en ese momento, sí estaba usando esa situación para hacer barbaridades. Y ahora se viene el tiempo del juicio de la justicia divina, así que tendrán que hacerse cargo de las barbaridades que hicieron. Porque a mí no me enredan más en su porquería mental. Pero hay gente que le hicieron mierda a la cabeza. Impresionante.
Un milagro realmente. Un milagro como me salvé. Me salvó Dios, me salvaron los ángeles, me salvaron mis ancestros. Y ¿qué? 4 personas. 4 personas. Mis 2 hijas y 2 personas más. Me salvaron la vida. Primero me salvaron, mis hijas también me salvaron de esa situación. Digamos, pude volver de ese infierno y recordando, ¿no? Para curar. Me siento muy orgullosa de lo que logré con Dios y con los ángeles. Y después 2 personas más. Una que en su momento ni cuenta me había salvado. Y la otra también. En ese momento ni cuenta. Muchas cosas me pasan así a mí. Pero bueno, qué espanto, qué espantosidad de gente asquerosa. No, los que me salvaron, no, digo, me acordé de los tarados esto, porque encima como que quieren asustar y eso, y es como... No, y me doy cuenta que no es solo mi reacción, ¿no? Por lo que decía Krapivnik y lo que decía el otro chabón, que no me acuerdo el nombre, creo que es ciudadano estadounidense, eh, que también lo mismo. Es como... Ay, qué horrible. Qué gente más horrorosa. Qué espanto. No se van a salvar por hacerle daño a inocentes. No se van a salvar, pero ni en pedo. No se van a salvar por hacerle daño a inocentes. Por cubrirse de sangre inocente. No era ese el espíritu de esas palabras. Y todos lo sabemos. Todos y todas lo sabemos. No se van a salvar por hacerle daño a gente inocente. No.